del desánimo a la resistencia. Y siento que el desánimo ha sido algo que se ha vuelto una constante en nuestra vida por diferentes circunstancias. Y es bueno ver también Dios qué tiene que decir al respecto. Quiero empezar mostrándote este versículo, 1 de Pedro 4:12. Y dice así: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. ¿Qué hacemos cuando nos pasan cosas que nos desaniman? Cuando sentimos que ya no podemos más. ¿Qué pasa en nuestro corazón en ese momento? Cuando suceden cosas que no esperábamos o cuando nos pasan cosas malas y decimos, oiga, pero no he hecho nada para merecerlo. O sea, yo siento en mi corazón que no hice nada para merecerlo, pero me están pasando cosas malas. O de pronto no es algo malo, es algo que estás esperando y nada que llega. Es algo que estás anhelando y no llega y no pasa y no sucede. Y empiezas a tener mucho desánimo. Y entonces este versículo pareciera que es el eco del corazón de nosotros. Porque pareciera que ese versículo, uno dice, ese versículo dice lo que tengo en mi corazón. Estoy en un fuego de pruebas soportándolo y a veces lo siento como si fuera algo insólito. Algo que no entiendo por qué me viene. Algo que no entiendo de dónde va. Pero hoy quiero que miremos a través de la palabra de Dios algo muy importante que debemos aprender sobre nuestra situación. Y el que nos va a enseñar hoy es Pedro. El apóstol Pedro le está escribiendo a una iglesia que no está aquí, que no está allá, sino que está regada por todos lados. Una iglesia que está en diferentes regiones. Haz de cuenta como decir esta iglesia los lunes. Porque los lunes unos están en Soacha, otros están en Fontibón, otros están en el centro. Estamos dispersos, pero seguimos siendo iglesia. Y Pedro le escribe a esa iglesia que está por allá toda dispersa. Porque esa iglesia estaba firme en Dios en esas regiones. Pero estaban siendo muy atacados. Las personas lugareñas, los de esas regiones, estaban atacando mucho a la gente de la iglesia. Por su forma de vivir, por su forma de mantenerse firmes en la fe. Y además vean tantas tentaciones que decían, ¿cómo ser fiel a Dios con tanto que nos rodea? Y la iglesia estaba muy cargada. Es más, podríamos decir que la iglesia no entendía por qué sufría tanto, solo veía su dolor. Esa era la iglesia a la que le estaba diciendo Pedro, le estaba hablando Pedro hoy. No sé si alcanzas a identificarte un poco con esa iglesia y decir, venga Andrés, sí, yo también me siento así, tratando de ser firme en mi fe, pero a mi alrededor todo está patas arriba y no entiendo por qué. Si trato de estar firme en Dios. Bueno, Pedro escribió esta hermosa carta de 1 de Pedro para explicarles a la iglesia qué pasaba. Y si algo me gusta de esta carta, y cuando tengan tiempo la pueden leer, son 2 hojitas, 3 páginas de la Biblia. Pedro les habla de por qué están pasando por esa situación. Y al final, es mi percepción, en 3 versículos al final de esa carta, siento que él resumió la misma carta. Entonces voy a aprovecharme de eso, voy a aprovechar que en esos 3 versículos él resumió toda su carta. Y vamos a escuchar lo que Pedro tiene que enseñarnos para entender esa situación, para pasar de el desánimo y llevar a la resistencia y entender por qué nos suceden las cosas a pesar de estar firmes en Dios. Entonces, el primer fragmento final de esa carta está en 1 de Pedro 5:8. Miren lo que dice Pedro aquí. Practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Miren, la vida cristiana, muchachos, la vida cristiana no es Dios y tú. Eso no es la vida cristiana. Hay un tercero en esta relación. Hay un tóxico metido en la relación. Y es el diablo. Y tenemos que ser conscientes también de su presencia. Porque caminamos pensando que somos Dios y yo, y por eso pasan cosas y a veces no entendemos por qué, pero hay un tercero en discordia ahí. Y está Satanás, y Pedro está diciendo, tienes un enemigo que es el diablo. Lo tienes, está ahí. Y Pedro usa 2 palabras bien curiosas. Primero dice, su enemigo. Que la palabra viene de antidicos,
que en el tiempo grecorromano, en ese tiempo en el que habla Pedro, se entendía únicamente el concepto de enemigo como alguien que es contrario a ti en un caso legal. O sea, es alguien que está en tu contra en un asunto legal. En ese tiempo a eso se le llamaba enemigo. Y Pedro usa esta palabra y dice, tenemos un enemigo. Y además le dice diablo. Porque siempre decimos diablo, pero André, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Qué es eso? Diablo viene de diabolos y significa el acusador, el calumniador. Eso nos da a entender que nuestro enemigo, el diablo, está en contra de nosotros, siempre acusándonos y calumniándonos. Y Pedro inicia diciendo con el dominio propio, dicen, estén atentos, tengan los sentidos bien puestos donde van, porque ustedes tienen a alguien que los odia. Y es el enemigo, es Satanás, es el diablo. Y está ahí para calumniarnos. Es el mismo que estaba delante de Dios, hablando mal de Job, ¿se acuerdan? Job ahí tranquilo, normal en su vida. Y llegó Satanás de la nada y empezó, no, pero claro, es que usted lo ha bendecido, es que usted lo ha prosperado, es que usted lo ha hecho. ¿Cómo no te va a honrar si lo bendices? Él es así. Pero Pedro hoy sube un poco el nivel del diablo y dice que no solamente es un acusador, un señalador, sino dice también que ronda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, nos dice Pedro, miren, es que el diablo no solamente los acusa, sino también los va a atacar. La figura del león rugiente de pronto para nosotros es más, de pronto lo que hemos visto en televisión, una película o algo. Pero para esta iglesia, que estaba regada por todo el mundo, esta iglesia entendía muy bien el concepto de león rugiente. Porque para ese tiempo era que se sacrificaban a los cristianos en el circo romano. Y una de esas especies que se usaban eran los leones. Entonces cuando Pedro dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, la iglesia entendía muy bien esa referencia. Porque era algo parte de su vida. Era como decir, oiga, yo me acuerdo de X y Y, ¿qué pasó con ellos? Los llevaron al circo por creer. Entonces ellos tenían muy clara esa imagen. Y Pedro la usa para decirnos, el diablo anda como león rugiente. Cuando un león ruge, iglesia, y eso yo lo veía por ahí en esas personas que empiezan a enseñar sobre estos temas de los animales, se me olvida el nombre, pero él decía, una de las características del león rugiente es que cuando él ruge, imparte tanto miedo, tanto parálisis, que el que se comió el cuento se asusta y se aleja de la manada. O sea, imagínense una manada de, no sé, de algo, y el león ruge, y uno de ellos sí se asustó. Se asustó, se quedó quieto y la manada siguió. Entonces este animal quedó solo, dispuesto para el león. Y resulta que Pedro usa esa analogía para decirnos, ojo, esas cosas que les están pasando a ustedes, iglesia, se lo decía a ellos, esas cosas que les están sucediendo a ustedes. Y yo les digo hoy, esas cosas que les están pasando a ustedes son rugidos del león. No se vayan a dejar paralizar por eso. Rugidos como tu oración no sirve de nada. ¿Alguna vez el enemigo te ha dicho eso en el corazón? Tu oración no sirve de nada. Nadie te va a apoyar. Realmente estás solo. ¿De qué sirve ser cristiano? Mira la situación en la que estás. Esos son rugidos. Son rugidos de este enemigo. Y el objetivo de él es que tú te asustes, te paralices y digas, no tiene sentido ir a la iglesia. Claro, tienes razón. Estoy buscando de Dios y sí, claro, me está yendo mal. No, tengo que hacer algo. No, ahorita no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. No, yo voy a ir el domingo a la iglesia. No, mi situación está desordenada, yo tengo que ponerle cabeza a esto. Y entonces ese rugido logró, en cierta manera, que te separes de la manada. Dice que anda buscando a quién devorar. Eso es lo que hace él. El enemigo, y eso quiero que lo entendamos, siempre nos va a atacar por el lado más flaco. Siempre él va a atacar por el lado más flaco.
Siempre, 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 porque Él va a buscar en qué no te has fortalecido con Dios y lo va a usar en tu contra. Lo va a usar en tu contra. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Quizás muchos aquí han sentido el rugido del enemigo en las finanzas. En las finanzas. Pierdes un ingreso, te quedas sin trabajo o no te dieron el aumento, etc. Sencillamente sentiste un golpe en las finanzas. Se suben las deudas y empieza una mentira a sonar muy fuerte. Dios no te va a proveer. Esa voz empieza a resonarte. Empiezas a ver las deudas, empiezas a ver las crisis y dice, Dios no te va a proveer. O al caso estás viendo la provisión. ¿Sí ves que no? Eso es un rugido. Él empieza a decir, sí, siga buscando a Dios que con eso usted va a pagar la factura. Siga leyendo la Biblia que con eso es que usted va a salir de deudas. Esos son rugidos. Y en ese momento es cuando uno tiene que pararse y decir, mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O tal vez hay personas que luchan con una frustración en su fe porque no se ven exitosos de manera tangible en su fe. Es decir, imagínate una persona que va a la iglesia, ora, está buscando de Dios, pero por alguna razón, un montón de áreas de su vida están en un desorden total. Le está yendo mal en el trabajo, tiene problemas de salud, tiene problemas en la casa, tiene problemas económicos. Y llega este rugido en ese momento. Y nos dice al corazón, oye, ¿qué sentido tiene seguir a Dios si tu vida no está en la victoria que se supone debería estar? ¿No se supone que deberías estar en victoria? ¿No se supone que eres un hijo de Dios y mira cómo estás? Eso es un rugido. Oiga, qué ridículo, usted le estaba pidiendo una bendición a Dios y mire lo que le pasó. Eso es un rugido. Y uno se asusta y uno queda a veces realmente paralizado y uno dice, Dios mío, siga creyendo en Dios. En cambio, mira aquel que antes blasfema de Dios, antes Dios para él es un chiste y mírelo cómo prospera. Mírelo cómo todo se le da. ¿Sí viste esa persona que tramó esas cosas contra ti? ¿Lo logró? Entonces, ¿dónde queda su oración? ¿Dónde queda su búsqueda de Dios? Esos son rugidos, iglesia. Son rugidos de ese enemigo que está buscando en ti que te paralices, que baje los brazos, que dejes de orar, que dejes de buscar a Dios, que dejes de confiar en Él. Y entonces te rindas y seas presa del enemigo. Por eso yo he visto personas que se dejan llevar tanto de su miedo, que son así, empiezan mal, se meten con Dios, van bien, 2 problemas en su vida y se van. No vuelven a la iglesia, no vuelven nada. ¿Por qué? Porque les fue mal. Y fue que se dejaron llevar por ese rugido hasta el final. Algunos se recuperan, otros se quedan por allá. Y dicen, no, eso de creer en Dios no sirve porque yo busqué a Dios y antes todo se me puso al revés. Pero hay otros que perseveraron. Y yo te invito hoy a que seas de los que perseveran. Y es lo que estaba diciendo Pedro. Siempre el enemigo, muchachos, va a atacar sus vulnerabilidades, mis vulnerabilidades, para robarnos la paz en Dios. ¿Qué es eso que de pronto tú no le has puesto a Dios? ¿Qué es eso en tu vida que no le has dado el trono a Dios? Por ahí el enemigo se va a meter. Porque ese es tu lado flaco, ese es mi lado flaco. Y él es sutil, él no es tan obvio. O sea, imagínense, Dios mismo dice de él que es padre de mentira. O sea, el hombre sabe decir mentiras, el hombre sabe ser sutil. Ahora, pero Pedro no se queda solo ahí. Él no dice, mire, ¿saben qué? Está el diablo, asústense. Sino él dice, no. Al diablo se le puede derrotar. Se le puede hacer. Y es con el otro versículo que sigue, que está en 1 Pedro 5, pero ahora el verso 9. Mira lo que dice Pedro. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Es decir, Pedro está diciendo, es sencillo no caer en las garras del enemigo. Simplemente resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. La palabra aquí de resistir viene de antisete, y antisete indica a alguien que se posiciona, pero es una posición en oposición a alguien. Es decir,
es alguien que se para de una manera confrontadora con el otro. Tú me dirás, André, ¿cómo así? Hay un ejemplo muy claro y es nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús fue tentado por Satanás? El Señor Jesús no lo resistió quedándose ahí calladito y no me voy a dejar mover. No, lo resistió confrontándolo. Convierta esas piedras en pan. Y el Señor Jesús lo resistió confrontándolo. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí me hago entender ahí como esa figura de resistir? Es resistir confrontando. Y esa es la palabra que usa Pedro. No es pararse cuando el enemigo nos ataca. No es pararnos ahí y dicen, uy, pero yo no voy a dejar de creer en Dios. No. Lo que dice Pedro es confróntelo. Confróntelo. Así como el enemigo abre su boca, usted también abra la suya. Ahora bien, ¿cómo lo resisto manteniéndome en la fe? Porque entonces ahora vamos a mirar el cómo. La clave es, y esto por favor grábenselo bien, la clave es que la resistencia manteniéndose firmes en la fe no se refiere a tu fuerza de voluntad. No se está refiriendo a que te mantengas siendo un muy buen cristiano en ese momento. No. Cuando él dice firmes en la fe, lo que está diciendo Pedro, lo que le está diciendo a esa iglesia es, resístanlo manteniéndose aferrados a la confianza en Dios. O sea, no en tus fuerzas, sino en las de Dios. O sea, debe de venir de nuestra fuerza inquebrantable en Dios. Es decir, la resistencia es la respuesta de nuestra fe. Es como si el diablo te dijera, te voy a arruinar la vida. ¿Y tú cómo lo resistes? Diciéndole, mi vida le pertenece a Dios. Por tanto, no tienes poder para arruinarla. ¿Sí me explico? No es pararse y ver esos ataques pero yo no voy a negar mi fe. No. Es pararse ante la situación. Y cuando la situación dura te llegue y Satanás te ruja diciendo que va a destruir todo en tu vida, tú te pares y le digas, pues mi vida no es mía, es que es de Dios. Tienes que ir a pelear con Él. Porque ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a mi Señor. Y Satanás lo sabe. Por eso él no peleó con Job, se iba a ir a hablar con Dios. Primero a pedir permiso. Les pregunto algo, iglesia. A manera personal. ¿No te ha dicho el enemigo que tu vida realmente es una vida muy vulnerable ante las circunstancias? ¿Alguna vez te lo ha dicho? ¿Te ha hecho sentir que realmente eres vulnerable ante las circunstancias? ¿No te ha dicho a veces el enemigo que no importa cuánto te la pases orando, tu vida no está protegida? ¿Que cualquier pelagatos puede tramar cualquier cosa contra ti y lo va a lograr porque eres vulnerable? ¿Te lo ha dicho alguna vez el enemigo? ¿No te ha susurrado al oído diciéndote, eres un desastre? Precisamente todo lo que te está pasando es porque te has portado mal, porque no lo has hecho como debe ser. ¿Has escuchado esa voz? ¿No te ha dicho alguna vez Satanás que tu fe no sirve para nada? ¿No te lo ha dicho alguna vez? En especial cuando algo malo te pasa, ¿no te lo ha dicho? Esos son los rugidos del enemigo, iglesia. Y nosotros tenemos que ser conscientes que ese man nos odia. Porque si creemos que somos Dios y yo, estamos perdiendo el año. Somos Dios y yo y un tercero en discordia. Y eso era lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia. Iglesia, sigan firmes, confíen en Dios. Tranquilos, porque esas cosas que están pasando son el enemigo contra nosotros. Pero debemos mantenernos firmes confiando en las promesas de Dios. Por resistirnos al diablo, cuando hay que declarar activamente nuestra fe. Miren, hay cristianos que les cuesta aprender a declarar su fe activamente. Me explico. Poderle decir en la peor circunstancia en la que estás, poderle decir al enemigo y poder decir, yo estoy en las manos de Dios. Pero mira esa situación que te está pasando. Sí, pero la palabra de Dios dice que el que inició la obra en mí la va a perfeccionar. Sí, pero Él te había dicho que te iba a dar y no te ha dado. Sí, pero Él todo lo que promete lo cumple. Será en su tiempo. Yo confío en Él. Pero mira cómo te atacan. No, yo soy un hijo de Dios. Yo estoy dispuesto para cosas más grandes que simplemente esto. Eso es hacer que nuestra fe también salga por nuestra boca en esas circunstancias. Pero mira cómo te está yendo mal. Mira esa vergüenza usted. Se la pasa hablándoles de Dios a todo el mundo. Y mira cómo estás.
Y tú pararte ante el enemigo, ante esa situación y decir, yo sé que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es resistir en la fe de Dios, confiando en Él. Y es lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia. Le está diciendo, iglesia, presenten batalla. No se queden ahí. Presenten batalla, pero no en sus fuerzas, sino confiando en Dios. Por eso dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Si Dios dijo que iba a hacer la obra en ti, la va a hacer. Así el enemigo te diga en este momento que no, porque hay un X revés. Pero al final las cosas se van a dar. Se van a dar y uno confía en Dios y confía en Dios y eso significa fuerza para nosotros. Miren, iglesia, lo que Pedro le está diciendo a su iglesia y lo que yo quiero decirles hoy es que no es una batalla en la fe quedarnos simplemente parados. Hay que pelear las cosas. Si Satanás te está haciendo huir de la oración, ora más. Si el enemigo te distrae para que no leas la Biblia, léela más. Si el enemigo te está ayudando a que desconfíes de Dios, pues coge versículos de la Biblia donde recuerdes que Dios será siempre fiel contigo. Y dile al enemigo, enemigo, mi vida le pertenece a Dios. Vaya y pelee con Él. Porque muchachos, recordamos versículos. Mi lucha no es contra carne y sangre, ¿cierto? Sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Muchachos, no podemos olvidar que eso también hace parte de la vida cristiana. Porque por olvidarlo, es que fue el primer versículo que les mostré, donde Pedro les decía, no miren esas cosas como si les pasara algo insólito. No, es que el enemigo también es un estorbo. El enemigo también te va a buscar dañar el caminado. ¿O me equivoco que cuando tú te lo propones a orar juiciosamente, preciso esa hora que quieres orar, todo pasa? O a todo mundo le ocurre escribirte, preguntarte, llamarte. Muchachos, también hay que saber que eso también es el enemigo. El desánimo, la pereza, la jartera. Tenemos el privilegio de servir, pero Satanás es tan mugre que no te va a decir que tienes el privilegio de servir. Él te va a decir hoy tienes que servir. Tienes el privilegio de un ministerio. Y es el enemigo que te va a decir, estás metido en ese ministerio. No estuvieras en ese ministerio, tendrías ese día libre para. Ahora bien, el cristiano, el hijo o hija de Dios, sabe que tiene un enemigo y sabe que hay que resistirlo en la fe. Pero miren esta parte del tercer versículo que cierra esa carta. Está en el versículo 10. Dice, luego que ustedes hayan sufrido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Miren la promesa tan preciosa, pero desglosémosla. Primero él dice, es por un poco de tiempo. Muchachos, la vida es muy corta. No te estreses, no te afanes. La vida realmente es corta. Le pregunto a los que ya estamos por los años juveniles. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiaron en quinto de primaria? ¿En tercero de primaria? Pareciera que fue un sueño, ¿cierto? Como que es un recuerdo de hace rato. Les pregunto algo más pacacito. ¿Hace cuánto pasó enero de este año? Ya estamos en agosto. Y ni les pregunto qué edad tienen porque se asustan ustedes mismos. Muchachos, la vida es tan corta, es tan pequeña, que realmente resistir no es algo que sea por mucho tiempo. Y es pequeña, dice por poco tiempo, porque nuestro Señor siempre ha sido claro en decirnos que su objetivo no es acá, su objetivo es allá. Y allá es eternidad. Y si usted siendo finito con esa edad que tiene ahorita, piensa en cuando estudió quinto de primaria y dice, uy, eso fue hace rato y pasó tan rápido, imagínese cómo va a ser cuando estemos en la eternidad y la comparemos con la vida que tuvimos aquí en la tierra. Es una cosa de nada. Y Pedro le está diciendo a la iglesia, tranquilos, esto es por poco tiempo.
Esto es por poco tiempo. Y este poco tiempo tiene dos significados. El primero es el que les acabo de decir. Nuestra vida es por poco tiempo. No nos desesperemos. Esto no es para toda la eternidad. Pero también poco tiempo se refiere a que hay circunstancias en la vida que no son para siempre. Hay circunstancias en la vida que en el momento en que tú las superes, pasan. Y de pronto lo pasaste por un mes, o lo pasaste por 2 semanas, o lo pasaste por un año. Pero créeme, cuando ya lo pases dirás, oye, sí fue por un poco tiempo. Y apenas entendí cómo eran las cosas con Dios, superé la prueba. Y Pedro les está diciendo, tranquilos. ¿Saben por qué? Porque Satanás también te va a decir que este problema es eterno, que lo vas a sufrir y lo estás sufriendo y quién sabe por cuántos años. Como si los años fueran mucha cosa, cuando realmente el tiempo pasa demasiado rápido. Entonces, él dice a su iglesia, resistan, pero hay algo lindo acá. Dice, por poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, y quiero parar ahí. Hay un premio, hay una bendición en toda esta espera. Y quiero que lo pienses de esta manera. Lo que tu enemigo ha planeado en tu contra, Dios lo convierte para tu bien. Amén. Me voy a poner pentecostal, pero te lo voy a decir de nuevo. Lo que el enemigo planeó en tu contra, Dios lo usará para tu bien. Amén. Muy bien. ¿Qué le pasó a José? ¿No lo vendieron sus hermanos? Y cuando él tuvo a sus hermanos, él les dijo, mírenme, soy José, su hermano. Y todos comenzaron a chillar, porque claro, la conciencia les daba. Y él les dijo, tranquilos, porque todo lo que ustedes planearon para mi mal, Dios lo usó para mi bien. Y mire, el enemigo pierde el año. Él puede planear muchas cosas contra ti y pareciera que tiene éxito. Pero si tú te mantienes firme en la fe, te vas a dar cuenta que hasta eso lo usó Dios para darte un mayor peso de gloria, para darte una mayor bendición. Sin darse cuenta, el enemigo terminó trabajando para una bendición tuya. Yo lo he visto cómo hay personas que pueden atacarnos y pareciera que nos ganaron. Y Dios convierte esa derrota en victoria y uno dice, oiga, gracias a Dios me pasó eso. Y yo me quejé, menos mal me sucedió. Me acuerdo tanto en una empresa que estuve y pasaron ciertas cosas y tuve que renunciar. Y me dio mal genio tener que renunciar, pero bueno, me salió otro trabajo en otro lado. Llegó una situación crítica a la empresa de donde me fui y a mí no me pasó nada. Yo me salí en el momento que era sin saberlo. Pero en ese momento yo pensé que yo era el derrotado porque tuve que irme. Cuando llego a un lugar mejor y de donde me fui empiezan a pasar cosas difíciles, yo digo, Dios mío, lo que se planeó contra mi mal, tú lo usaste para mi bien. Entonces, Pedro, él trata de cerrar esto con una maravillosa reflexión y él dice, el Dios de toda gracia. Mire que me encanta porque él no dice, luego que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Mire que ahí no está hablando de su resistencia, está hablando de su sufrimiento. ¿Por qué? Porque la resistencia viene de aferrarnos de Dios. Entonces es Dios quien te premia, imagínate. Dios te premia por aferrarte a Él, cuando todo lo hizo Él, pero aún así te premia. Porque dice, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, miren, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Miren, es bueno que usted se diga a sí mismo cuando tenga tiempo lo que dice este versículo que sigue, el de Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Iglesia, Dios no te ha soltado, ni te va a soltar. No importa cuánto te equivoques, Dios no te va a soltar. Porque Él comenzó la obra contigo y la va a terminar. Te va a ayudar, te va a restaurar, te va a fortalecer. Tú dices, André, pero es que he luchado tanto con esto. Hombre, confía en Dios, Dios te va a dar la victoria. No te desanimes, no te sueltes de Dios. Y cuando el enemigo te diga que eres un fracaso, acuérdate que el que comenzó la obra la va a terminar. ¿Cuál es ese rugido? De verdad, dilo en este momento para ti. ¿Cuál es ese rugido
o los rugidos que Satanás ha puesto en tu vida para llenarte de miedo, para decirte que tu fe no sirve de nada. ¿Cuáles son esos rugidos? ¿Es tu economía? ¿Es tu casa? ¿Es tu salud? ¿Es algún pecado en particular? Pues dígale a ese rugido, tómese en Dios, iglesia, tómese en Dios. Y mire esa situación y dígale, mi vida está en la mano de Dios. Y de esta situación Dios me dará la victoria, porque confío en Él, no en mí. Satanás va a decir, es que usted es un fracaso. Y usted va a decir, sí, menos mal que la confianza no está en mí, está en Él. Pero es que André, usted se equivoca mucho. Sí, y menos mal que la victoria no está en mí, está en Él. Y Satanás va a decir, pero es que tú eres un desastre. Sí, pero Dios me prometió que me restauraría. Y yo sé que Él lo va a hacer. En esta semana, yo te quiero invitar a que cada vez que escuches esos rugidos, que intentan que te desanimes en tu fe, que intentan que dejes de orar, que dejes de buscar de Dios, esos rugidos que te hacen sentir como que tu fe no vale nada, cuando te pase eso esta semana o si te pasa en este momento, yo te invito a que le digas a eso tu confianza en Dios.